Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. El ministro de Finanzas se pronuncia sobre la situación económica de Aruba, indicando que se debe hacer una reducción completa de gastos para generar una sostenibilidad financiera. Fue liberada la periodista venezolana que había sido retenida en su país por encapuchados hace más de una semana. 2 turistas graban su propio asalto en una zona rústica de Guatemala. El presidente Nicolás Maduro cumple un año al mando del país venezolano, algo que la oposición indica que es un año de crisis. Este es un recorrido por distintos lugares del mundo para saber cómo se celebra la Semana Santa en diferentes países. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. El ministro Juan David Hirosquín se pronunció sobre la situación financiera del país Aruba, indicando que si se quiere llegar a una estabilidad, todos los ministerios deben hacer un inventario y reducir sus gastos, ya que según lo que indicó el titular de Finanzas, no se puede seguir pidiendo prestado dinero para poder suplir y pagar los gastos existentes. El ministro de Finanzas, Juan David Hirosquín, recientemente se pronunció sobre la situación financiera del país Aruba, indicando en primera instancia que es necesario reducir completamente los gastos porque no se puede seguir pidiendo dinero prestado para pagar los gastos en el nivel que está sucediendo en estos momentos. De una forma consciente, el mandatario también se refirió a que cada ministerio debe hacer un inventario de su cartera para reducir y recortar gastos donde sea necesario para de esta forma poder rebajar los gastos. Uno de los puntos que el mandatario dio a conocer en torno a la situación financiera del país Aruba es que referente a las carteras se deben discutir ciertos contratos y no destacar la posibilidad de que alguno de estos serán cancelados o no serán renovados. Según el ministro Hirosquín, se quiere reducir gastos, pero también hacer crecer la entrada a la caja de gobierno, para de esta forma tener un crecimiento en la economía. De esta forma, el Ministerio de Finanzas le hizo una petición a cada ministerio para reducir de una forma estructural sus gastos, para que así se pueda lograr tener unas finanzas sostenibles y no supeditarse a terceros en cuanto a préstamos que generan un gran interés a la economía de Aruba. Tenemos el último reporte desde la zona costera de Valparaíso, en Chile, en donde un incendio provocó que más de 8.000 personas estuvieran damnificadas a causa de las llamas que se han propagado a lo largo de los últimos días. Hola amigos de la Alianza Informativa, continuamos en el Cerro Ramaditas, donde sigue llegando la ayuda para estos vecinos que fueron damnificados por este incendio que destruyó sus casas. Les propongo que veamos lo que está ocurriendo en este minuto aquí en Valparaíso, en este sector en particular, que es donde nos hemos mantenido durante toda esta jornada y que es uno de los cerros que fue afectado por este incendio forestal que se salió de control y que finalmente, según las cifras oficiales entregadas por el gobierno, en la región de Valparaíso destruyó 2.000 casas y dejó 8.000 personas damnificadas. Lo que ha ocurrido durante esta jornada es básicamente que ya ha comenzado a llegar la ayuda para estos vecinos que perdieron todo lo que tenían, sus viviendas, sus ropas, absolutamente todo. Ayuda que consiste básicamente en alimentos, en agua, en artículos de aseo y también en mano de obra. En ese punto particular es clave la ayuda que han entregado personas civiles que han llegado por sus propios medios hasta este sector de Valparaíso para poder ayudar con la limpieza de los terrenos donde los vecinos esperan que prontamente se puedan instalar sus nuevas viviendas. Por otra parte, continúa también el trabajo preventivo para evitar que estos pequeños focos de incendio que aún continúan activos se comiencen a avanzar y finalmente generar otras situaciones de emergencia como las que se han vivido durante las últimas jornadas con estos incendios que han dejado, como lo decíamos, 8.000 personas damnificadas. Es el informe en vivo desde Ahora Noticias para ustedes, amigos de la Alianza Informativa. Atención, que fue liberada la periodista del canal Globovisión, Nairobi Pinto, quien duró 9 días retenida. En sus declaraciones indica que se encuentra bien, pero que prefiere no hablar en detalle por su seguridad y también porque le hace recordar el drama vivido desde el domingo pasado, momento en el que encapuchados se la llevaron a la fuerza de su hogar en Venezuela. Gracias a Dios por la fortaleza. Gracias a Dios
por llevar esto a un feliz término. Y pues también agradecer a las autoridades, porque entre las cosas que me decían era que Venezuela entera estaba movida por el caso. En México se están conociendo hoy informaciones preocupantes sobre el estado de salud del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Según el diario El Universal de México, Gabo está sufriendo los efectos de un cáncer que se ha extendido a varios de sus órganos. Según el mismo medio, el pronóstico médico no es bueno. Este es el reporte. En su página de internet, el diario El Universal de México titula: "Da Gabo una nueva batalla contra el cáncer". Aclara que la información fue proporcionada a ese periódico por fuentes confiables y menciona el diagnóstico médico que, según esta publicación, es poco favorable para García Márquez. El cáncer ha invadido otras partes de su cuerpo. Pulmón, ganglios e hígado están siendo afectados. El Universal agrega que es atendido por médicos solo para mejorar sus condiciones generales a través de cuidados paliativos, dados sus 87 años de edad y los órganos que estarían comprometidos. Según versiones de prensa de 1999, nuestro premio Nobel ya había enfrentado un cáncer linfático y por eso ahora se habla de que libraría una nueva batalla contra esa enfermedad. Pero es que en los últimos años, el estado de salud de Gabo ha estado rodeado de muchas especulaciones. Recientemente su hermano Jaime García Márquez dijo al diario El Mundo de España que el escritor sufría de demencia senil. La entrevista provocó tanto revuelo que el amigo del escritor y director de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, Jaime Abello, desmintió por Twitter lo afirmado por el hermano del Nobel. Los rumores sobre los problemas de salud de Gabo crecieron el pasado 31 de marzo cuando García Márquez fue internado en un hospital de Ciudad de México con supuestos síntomas de una neumonía, un cuadro infeccioso y una deshidratación, pero la semana pasada fue dado de alta. Aún así, en mayo de 2013, Gabo estuvo de parranda vallenata en Cartagena y su cumpleaños el pasado 6 de marzo lo celebró públicamente así. Dos turistas que se transportaban en motocicleta por una calle empedrada en San Pedro La Laguna, en Guatemala, fueron blanco de la delincuencia y las escenas de angustia quedaron grabadas en un video que fue subido a YouTube por uno de los agredidos. Okay. Lo que prometía ser un paseo sin mayores complicaciones terminó en una de las peores experiencias para estos turistas. En su viaje por un camino de terracería hacia San Pedro La Laguna, Sololá, fueron víctimas de la inseguridad que agobia a los guatemaltecos. Es un camino desolado, pero de pronto se ve un hombre vestido de negro con pasamontañas atravesarse en el camino desierto portando un arma de fuego. Todo está fríamente calculado por estos individuos, ya que a pesar que los motociclistas intentan retroceder, aparece entre los matorrales un sujeto con machete en mano. Uno de los hombres llega hasta la moto, por la fuerza busca apropiarse de las pertenencias. Okay. Son los momentos de mayor angustia para estos turistas. Están entre la nada, acorralados, en un camino desierto, por dos hombres armados. Al no poder llevarse la mochila, uno de los individuos usa su machete, mientras las víctimas son registradas por el otro sujeto. Uno de los delincuentes continúa exigiendo las pertenencias, pero en ese momento, los turistas deciden continuar su trayecto. El video grabado el pasado 10 de abril fue subido a YouTube por Dan Lance, quien junto a su novia fueron víctimas de la delincuencia. Este joven explica que decidió subir el video para advertir a otros viajeros del peligro de este camino. Alexis Ponce, Azteca Noticias. En Semana Santa el plato por excelencia es el pescado y los mariscos en general. La recomendación es que opte por el pescado fresco. Leslie Cruz nos trae algunas recomendaciones para su consumo durante esta Semana Santa. ¿Conoce usted los beneficios del pescado para su salud? Los pescados son una fuente de proteína animal bien baja en grasa, eso es lo primero que tenemos que decir. Son muy bajos en grasa, por lo tanto también son muy bajos en calorías, así que ayudan al control de peso.
Y el pescado contiene proteína que se conoce como proteína completa, que aporta todos los aminoácidos esenciales, aparte de las vitaminas y los minerales también. Se recomienda consumir de 4 a 5 veces por semana, ya que es un alimento muy nutritivo. Yo siempre recomiendo los pescados, como se conoce, wild o salvajes, no los pescados de criadero. Los pescados de criadero muchas veces se alimentan con productos que pueden ser modificados genéticamente, así que eso no es bueno, pero sí es necesario dejar saber que en general los pescados son muy saludables, sobre todo los de aguas profundas. Los de aguas profundas, como por ejemplo el salmón que tenemos aquí, es excelente fuente de omega 3. Hay otros pescados también que son fuente de omega 3 y el otro punto que también que debemos estar bien pendientes es evitar los pescados que contengan mucho mercurio, que estén contaminados con mercurio. Esos son los pescados bien grandes, como por ejemplo el atún. El atún lamentablemente está bien contaminado con mercurio y el mercurio es neurotóxico. La niacina es importante para el sistema nervioso, para la memoria y para el metabolismo de los alimentos. Deficiencias de esta vitamina se asocia con depresión, diarreas, halitosis o mal aliento, entre otras condiciones. Los crustáceos como los camarones, la langosta, pues sí aportan un poquito más de colesterol, pero en general son bien bajitos en grasas saturadas, son bien bajos en calorías y yo te diría que no solamente en Cuaresma, sino que a través de todo el año, todo el tiempo deberíamos tener un consumo frecuente de pescado y una reducción en el consumo de carnes, por ejemplo, carnes rojas e incluso carnes blancas. Disfrutar de los manjares del mar son una fuente alimentaria sana, siempre y cuando no se prepare frito o empanado. Como ven, los beneficios de los mariscos son diversos. Con la celebración de la Semana Santa, el consumo es mayor. Leslie Cruz, Noticentro. En Venezuela se cumplió el primer año de la victoria electoral que llevó a Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela, pero según la oposición, esta es la fecha del inicio de la actual crisis. La tensión continúa a un año de la elección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, un año en el que ha dicho atraviesa un golpe de Estado. Tenemos que darle gracias a nuestro Dios por habernos permitido ver la resurrección de nuestra patria y estar viviendo en una Venezuela nueva. El último sondeo de opinión de la encuestadora IBAT realizado en marzo dice que el 49.8% de los venezolanos observa con desagrado el desempeño del gobierno frente a un 37.7% a quienes le gusta. Ambas percepciones se oyen en las calles de Caracas. Bueno, la escasez de alimentos. Y uno tiene que como que corretear todos los supermercados que en tal parte hay leche, sale uno corriendo como con el chofer a buscar la leche. En tal parte hay aceite. Hace 14 años hemos evolucionado muchísimo, la parte económica, en la parte cultural, la parte deportiva, y eso se le agradece, pues. El dirigente político de la Mesa de Unidad, Simón Calzadilla, quien militó hasta el 2010 en un partido de gobierno, dice que en Venezuela la crisis económica tiene raíces en el millonario despilfarro de los recursos, en la corrupción y en la ineficiencia. A Maduro le tocó la mala suerte de llegar al poder ya con el sistema financiero casi que colapsado. Dice que avisora la profundización de la crisis económica y el descontento de la población. Si el gobierno no aprovecha la ventana que se abrió el día jueves con este debate y podamos darle respuesta coherente e institucional al deterioro de la democracia, esto puede terminar muy mal. Desde el pasado 12 de febrero, cuando comenzaron las protestas, 41 personas han muerto y se han reportado más de 2.000 detenciones. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Más adelante. Semana de recogimiento espiritual, pero que en Aruba también es utilizada para la temporada de camping. Aruba es un lugar elegido no solo por turistas, sino también por realizadores audiovisuales que ven en nuestras playas un mágico lugar para sacar sus imágenes.